Vamos a platicar con Sofía Naya, es vicepresidenta de Asuntos Públicos de Loret México, y con Jaime Martínez, director general de profesionistas.org.mx. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Mario, muchas gracias. Jaime, buenos días. Mario, gracias. A ver, cuéntenos, Sofía, de este estudio que llevan un buen rato además trabajándolo y que nos permite hoy tener datos de diferencias, coincidencias entre universitarios de escuelas públicas, escuelas privadas. ¿Cómo fue que construyeron este estudio? Sí, Mario, fíjate que nos pareció que era muy importante. En México no hay un sistema nacional de seguimiento de egresados de la educación superior y es muy difícil mejorar el sistema de educación superior si no tienes datos de cómo les está yendo a los egresados en el mercado laboral. Entonces, hace más o menos un año, un poco más de un año, decidimos aliarnos con profesionistas que ellos, bueno, pues tienen ya una trayectoria dando consejos para los egresados y para los aspirantes a educación superior, están muy metidos en ese tema. Entonces decidimos hacer un estudio junto con el Centro de Opinión Pública de la UVM que nos permitiera tener esta información acerca de los egresados y bueno, pues este estudio es el resultado de más de 9,000 respuestas, cerca de 9,500 respuestas. Este estudio lo que hicieron, entre otras cosas, fue que si trabajaban o no a la hora de estar estudiando, la dificultad o no de conseguir un empleo. Exacto. ¿Cuáles son algunos de los descubrimientos más importantes? Descubrimientos, encontramos datos muy interesantes, por ejemplo, en que los jóvenes empiezan a trabajar desde incluso antes de sus estudios de carrera o incluso en el primer tercio de estudios de carrera ya están trabajando. ¿En qué porcentaje más o menos? 50%. Exactamente. 50% ya está trabajando. Exactamente, exactamente. Otro hallazgo importante es que esas prácticas profesionales que luego los jóvenes buscan por su lado o a través de su institución de educación superior, es en muchos casos la fuente de empleo después. Entonces, buscar esa práctica profesional a como dé lugar es muy útil para conseguir una colocación laboral. Encontramos también datos sobre género, muy interesantes, sobre las mujeres, cómo tienden a ser ofrecidas sueldos hasta un 25% por debajo de lo que se le ofrecen a los hombres. 25%, para que luego dicen que no, que hombres y mujeres somos iguales y que las feministas inventan cosas. Ahí está el dato objetivo. Ahí está el dato. Por el mismo trabajo, la oferta en principio es 25% menos de salario. Tiende a serlo, exactamente. Esas fueron las respuestas que tuvimos. Esta diferencia de género se encuentra también en la capacidad de conseguir un empleo, en los plazos, Sí. ¿O esa se mantiene igual? Sí, exactamente. Lamentablemente es consistente a lo largo de toda la encuesta. Se tardan más en encontrar empleo, hay más mujeres desempleadas y no son amas de casa, porque establecimos esta diferencia. Les preguntábamos si eran amas de casa o estaban buscando empleo. Para nosotros, desempleado es solamente aquel que está buscando empleo y no lo encuentra. Entonces, hay más mujeres desempleadas, tuvieron menos promociones y luego un dato bien raro, en el primer empleo hay un porcentaje más alto de mujeres a las que las contratan por otro tipo de esquemas que no son nómina. Puede ser honorarios o incluso en la total informalidad. O sea, que son más vulnerables también por el lado del empleo. Así es. Ahora, en el tema de la facilidad para conseguir empleo en general, ¿cómo estamos, Sofía? Pues bueno, una cosa que nos pareció muy interesante es que la mitad de los universitarios en México estudian y trabajan. Entonces, esa es una carga doble que llevan los universitarios en general. Pero luego hay buenas noticias, porque el siguiente porcentaje más alto, estamos hablando de alrededor del 30%, se emplean dentro de los primeros 3 meses después de haber egresado, de aquellos que no trabajaban, digamos. Entonces, pues y luego van reduciéndose los porcentajes, pero la gran mayoría, estamos hablando de más del 90%, antes de un año ya consiguieron empleo. Entonces, pues digamos que en México todavía es rentable estudiar una carrera universitaria porque sí te ayuda a la inserción laboral y también los salarios, si bien los salarios en México son bajos, pues están por encima del salario. ¿En qué rango se encuentran los salarios de lo que encuentran ustedes en el estudio? Mira, aquí lo interesante del estudio es que les preguntábamos cuál fue tu primer salario y luego cuál es tu salario actual, porque era muy importante conocer la trayectoria que han tenido. Y en el primer empleo el rango era entre 3,000 y 8,000 pesos. O sea, la gran mayoría se encontraban ahí, entre 3,000 y 8,000 pesos mensuales, que es bastante bajo. Pero ya en el empleo actual están teniendo el rango más alto, son los que ganan más de 15,000 pesos mensuales. Entonces sí hay un crecimiento
del salario a lo largo del tiempo para los universitarios. Diferencias entre escuelas públicas y escuelas privadas. Un hallazgo sorprendente del estudio fue que los resultados fueron bastante consistentes entre universidades públicas y privadas. Donde hay un punto de divergencia es a la hora de preguntarles, oye, si estás satisfecho con las habilidades que recibiste en tus estudios. ¿Y qué encuentran ahí? Donde jóvenes egresados de universidades públicas son un poco más autocríticos quizás que los de universidades privadas, o sí, de hecho, salen con una preparación un poquito por debajo en su propia satisfacción en cuanto a sus habilidades, sobre todo en el campo de las habilidades socioemocionales, liderazgo, trabajo en equipo, negociación o un segundo idioma. Ahí sí encontramos que egresados de las públicas sí tienden a evaluarse un poquito por debajo, digamos, del nivel de satisfacción que están mostrando los de las privadas con respecto a esas mismas. Y ahí hablas de habilidades. autopercepción. Es autopercepción. También les preguntaron sobre si ese primer empleo está vinculado con tu actividad profesional o no. Así es. ¿Y qué encontraron ahí? Encontramos que consistentemente, Sofi, sí lo es. Sí. Sí hay una conexión entre lo que estudiaste y lo que finalmente ejerces en una gran mayoría de los casos. ¿Qué dirías que te sorprendió, que se confirmó de lo que ustedes se planteaban un poco como hipótesis antes de hacer este estudio? Mira, tristemente confirmamos que las relaciones sociales son un mecanismo muy eficaz para obtener el primer empleo. Entonces, eso nos habla de una falta de meritocracia en México. Entonces, ese es uno de los datos que, digamos, que sospechábamos y que se confirma. Lo que nos sorprendió fue la disparidad que hay en género. No pensábamos que hubiera una diferencia tan marcada. Sospechábamos que podría haber algo, pero jamás pensamos que fuera a ser tan grande. Y bueno, también nos sorprendió muy gratamente que no hay tanta diferencia entre las universidades públicas y privadas. Otro dato bien interesante es el que tiene que ver con la movilidad social, Mario. Les preguntábamos a los egresados de educación superior si sus padres, su padre y su madre, de ambos casos, tenían estudios universitarios. Y encontramos que en el caso de los egresados de las universidades públicas, más de la mitad de los padres y aún más de las madres no tienen estudios universitarios. Entonces, estamos hablando de que efectivamente las universidades públicas son un factor determinante de movilidad Por lo social. menos en términos de formación. Exacto. Habrá que ver a largo plazo en términos de ingreso también. Pero es que el resto de los datos nos dicen que los sí. universitarios ganan más que el promedio de la población. Entonces, sí es un factor de movilidad social tanto en la educación como en los ingresos. Y además, tú sabes, la educación te convierte en mejor ciudadano, mejor padre de familia. Entonces, en general, es un beneficio muy, muy importante, no solo para la persona, sino para el país. ¿El estudio ya se puede consultar? Ya está consultable. Lo tenemos en dos sitios. Uno es profesionistas.org.mx y otro es el Y en, sitio. la página del Centro de Opinión Pública, que es www.opinionpublicavm.mx. Muy bien, pues muchas felicidades. Vale la pena, ahí estamos viendo las direcciones. Vale la pena que le echen un ojo al estudio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mario. Gracias, Sofi. Mario, gracias. Gracias.